En este caso, la Corte Interamericana emitió su sentencia el 24 de febrero de 2012, notificada el 20 de marzo del mismo año. El 5 de junio de 2012, los representantes de Atala Rifo presentaron una solicitud de interpretación pidiendo aclaraciones sobre las entrevistas a las menores y las condiciones para su tratamiento psicológico. También solicitaron que se cubrieran los honorarios y gastos de un perito. El 21 de junio de 2012, la Corte transmitió la solicitud al Estado de Chile y a la Comisión Interamericana, quienes enviaron sus observaciones el 21 de julio de 2012. La Corte reafirma su competencia para interpretar las sentencias según el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 5 de junio de 2012, los representantes de Atala Rifo presentaron una solicitud de interpretación, pidiéndole a la Corte que aclare diversos puntos de la sentencia, incluyendo las condiciones para las entrevistas con las menores y el proceso para que ellas decidan si quieren recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico. El 21 de junio de 2012, la Secretaría de la Corte transmitió esta solicitud al Estado de Chile y a la Comisión Interamericana, dándoles plazo hasta el 21 de julio de 2012 para presentar sus observaciones. Admisibilidad. Corresponde a la Corte verificar la solicitud presentada por los representantes. Cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de sentencia, a saber el artículo 67 de la Convención anteriormente citado y el artículo 68 del reglamento que dispone en lo pertinente que la solicitud de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de excepciones preliminares, fondo o reparaciones y costas y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella con precisión las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida. La solicitud de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia. Asimismo, el artículo 31.3 del reglamento establece que contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación. La Corte observa que los representantes presentaron su solicitud de interpretación de sentencia dentro del plazo de 90 días establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que la misma fue notificada el 20 de marzo de 2012. Tal como lo ha dispuesto anteriormente este tribunal en su jurisprudencia constante, claramente sustentada en el ordenamiento aplicable, una solicitud de interpretación de sentencia no debe utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto exclusivamente determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación. La Corte procederá a analizar la solicitud de interpretación presentada por los representantes y en su caso realizará las aclaraciones que estime pertinente para ello. Examinará las cuestiones planteadas por los representantes, así como los alegatos y observaciones del Estado de la Comisión y de la Comisión. Los representantes presentaron la solicitud de interpretación con el fin de determinar el sentido y alcance de tres aspectos puntuales relacionados con las reparaciones, a saber: 1. Recepción del consentimiento libre e informado de V. 2. Ejecutabilidad de la rehabilitación ordenada como reparaciones por la Corte a favor de MV y R. Y 3. Pago de honorarios y gastos incurridos por la perito María Alicia Espinosa. Se alegaron que los párrafos 71, 255, 299 y 313 de la sentencia deben interpretarse de manera que se entienda que la indemnización no puede estar en disputa. La Corte resalta que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte consideró en la sentencia que 71. La niña B no participó en dicha diligencia por motivos de fuerza mayor. Con base en las consideraciones del tribunal no haya ningún elemento para considerar que la niña V no se encuentra en la misma condición que sus hermanas. Respecto a la medida de rehabilitación de asistencia médica y psicológica, la Corte dispuso que 255. Las víctimas que soliciten esta medida de reparación a sus representantes legales disponen de un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica.
En cuanto a la indemnización, la Corte dispuso lo siguiente. 299. La Corte estima pertinente fijar en equidad la cantidad de $20,000 estadounidenses para la señora Atala y de $10,000 estadounidenses para cada una de las niñas M, V y R, por concepto de indemnización por daño inmaterial. 313. En cuanto a las indemnizaciones ordenadas a favor de las niñas M, V y R, el Estado deberá depositarlas en una institución financiera chilena solvente en dólares estadounidenses. Los representantes alegaron que, debido a que las niñas M, B y R viven bajo la tutela y cuidado personal de su padre, ninguna de ellas se encuentra en este momento en condiciones de autonomía y libertad para expresar su aceptación de la terapia psicológica de manera plenamente libre, razón por la cual la medida de reparación ordenada corre el riesgo de ser inaplicable. Sobre la medida de rehabilitación de asistencia médica y psicológica, la Corte ordenó en los párrafos 254 y 255 la sentencia lo siguiente. 254. La Corte estima que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos sufridos por las víctimas, atendiendo a sus especificidades. 255. En particular, dicho tratamiento se deberá brindar en la medida de las posibilidades, en los centros más cercanos a su lugar de residencia. Las víctimas que soliciten esta medida de reparación o sus representantes legales disponen de un plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, para dar a conocer el Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica. De lo dispuesto en dicho párrafo, lo que la Corte estableció fue un plazo de 6 meses para dar a conocer al Estado la intención de recibir la atención contada a partir de la notificación de la sentencia. Por ello, la Corte considera que es improcedente esta solicitud de interpretación planteada por los representantes, debido a que no constituye una solicitud de interpretación sobre el sentido y alcance del fallo, lo cual no se adecúa a los términos previstos en los artículos 77 de la Convención Americana y 31.3 y 68.1 del Reglamento del Tribunal. De la parte cuarta, la Corte abordó la solicitud de los representantes de incluir en los costos del caso el pago de los honorarios y gastos de viaje de la perito María Alicia Espinosa, quien participó en una diligencia en Santiago de Chile. Aunque los representantes mencionaron estos costos en el proceso, no adjuntaron comprobantes que los sustentaran en el momento procesal adecuado. Por ello, la Corte consideró que la solicitud era extemporánea y además representaba un intento de reevaluar cuestiones ya decididas en la sentencia. La Corte enfatizó que en una solicitud de interpretación no puede utilizarse para modificar o ampliar el fallo, ni para presentar nuevas pruebas o argumentos relacionados con hechos ya resueltos. Asimismo, señaló que la sentencia fue clara al valorar los elementos necesarios para determinar los costos y gastos, incluyendo los que se presentaron correctamente en su oportunidad. En consecuencia, la Corte declaró improcedente la solicitud, reiterando que el fallo es definitivo e inapelable, conforme a los artículos 67 de la Convención Americana y 31.3 y 68 del Reglamento del Tribunal. Representa un proceso emblemático que reafirma el compromiso de proteger los derechos humanos en todas sus dimensiones, particularmente los derechos de las mujeres y de las niñas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió el 21 de noviembre del 2012 resolver las solicitudes de interpretación presentadas por los representantes de la víctima, abordando aspectos clave relacionados con las reparaciones y la justicia. En primer lugar, se aclaró el alcance de la indemnización por daño inmaterial a favor de la niña, destacando que el Estado debe de garantizar el cumplimiento de esta reparación sin necesidad de constatar su opinión previa. Por otro lado, la Corte rechazó la solicitud de interpretación sobre los honorarios y gastos de la perita, por considerarlo fuera del marco procesal, dado que no constituyen elementos ambiguos en el fallo original. Del mismo modo, se aclaró improcedente la solicitud relativa de las condiciones de la rehabilitación psicológica, ya que pretendía modificar lo dispuesto previamente en la sentencia.
Finalmente, la Corte instruyó a la Secretaría notificar de la sentencia al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana, asegurando el cumplimiento transparente y puntual de lo resuelto. Este fallo no solo marca un precedente significativo en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas en América Latina, sino que también subraya la necesidad de implementar acciones concretas que promuevan la igualdad, protejan la dignidad y garanticen la justicia para todas las personas.